Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al gobernador constitucional de nuestro estado, licenciado Héctor Astudillo Flores. Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y el Gobierno del Estado de Guerrero les dan la más cordial bienvenida a este evento con sede en este bello puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. Distinguidos congresistas, autoridades e invitados especiales, a cada uno de ustedes que nos honran con su presencia, les pedimos nos pongamos todos en pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio. Ya. Saludar, ya. Firmes, ya. Enseguida, entonemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Con el mismo respeto, despidamos enseguida a nuestro lábaro patrio.
Firmes, ya. Saludar, ya. Firmes, ya. Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra del 68 Batallón de Infantería. Distinguidas y distinguidos presentes, por favor, sírvanse a ocupar sus lugares. Damas y caballeros, sean todos cordialmente bienvenidos al Congreso Nacional, la Justicia Administrativa en México, Reforma, Logros y Retos. Preside este evento el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores. La doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Y el maestro David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación. Le acompañan la maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. La doctora Verónica Muñoz Barra, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. El doctor Alberto López Ellis, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad. La doctora Graciela Buenrostro Peña, presidenta de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en representación del magistrado Carlos Chaurano Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El licenciado Juan Manuel Villavicencio Santiago, mayor de Justicia Militar de la 9ª Región Militar, en representación del general de división diplomado de Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 9ª Región Militar. El presidente municipal de Acapulco de Juárez, licenciado Evodio Velázquez Aguirre. Y el contraalmirante de Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Luis Lázaro Cornejo Olivares, jefe administrativo de la 8ª Región Naval, en representación del almirante de Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Rommel Eduardo Ledesma Baroa, comandante de la 8ª Región Naval. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Deseo agradecer esta tarde al señor licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional de este precioso estado, por la hospitalidad, facilidades, apoyo para la realización de este evento en el que habremos de discernir sobre diversos temas tanto de nuestros tribunales como de interés para los mexicanos. Recuerdo, señor gobernador, aquel día viernes 13 de abril en el que la ministra Margarita Luna Ramos y su servidora nos acercamos para solicitarle llevar a cabo este congreso,
y sabedoras de su compromiso con los magistrados de justicia administrativa, inmediatamente usted aceptó llevar a cabo en este hermosísimo puerto y lo que parecía en aquel momento un evento lejano, hoy es una realidad. Gracias, señor gobernador, por esa hospitalidad. También deseo agradecer su presencia a una amiga de los tribunales administrativos, una juzgadora incansable, referencia femenina de jurisdicción mexicana. Gracias por tu compañía, amiga Margarita Luna Ramos. Maestro David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, le agradezco su presencia, nos honra, nos entusiasma que hoy los conocimientos de la auditoría y sus aportaciones nos permitan continuar en este proceso de reflexión y toma de decisiones en la justicia administrativa. Gracias, señor auditor, por su presencia. Deseo hacer un reconocimiento a la anfitriona del evento por el impulso y promoción a este gran evento en el que logramos reunir a los compañeros de todas las entidades de la República. Y me refiero a la maestra Olimpia Godínez Viveros. Gracias, señora magistrada. Y esta tarde quiero hacer un justo reconocimiento a los señores magistrados de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa de Guerrero, Luz Gisela Ansaldúa, Marta Elena Arce, Juan José Arciniega Cisneros, Virginia López Valencia y por supuesto a los magistrados de las salas regionales de Acapulco, Ciudad Altamirano, Chilpancingo, Iguala, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo. Gracias, señores magistrados, por su anfitrionía. De verdad, ustedes han tenido un trabajo extraordinario en el marco de este evento. A continuación quiero reconocer la presencia de un gran jurista, de una persona que ha participado en muchos foros y cada vez que lo escuchamos aprendemos de él. Y quiero agradecer la presencia del señor doctor Sergio García Ramírez en este Congreso Nacional de Magistrados. Gracias, señor doctor. No quiero pasar desapercibido también que el día de hoy nos va a brindar, el día de mañana, sus conocimientos el doctor, mi amigo Alejandro Romero Gudiño. Gracias, Alejandro, también por tu presencia. Hoy nos acompaña uno que fue presidente del Tribunal Fiscal Federal y es nuestro gran amigo de los tribunales administrativos locales, y me refiero a Manuel Ayivis. Gracias, Manuel, también por estar con nosotros. Hoy vamos a distribuir dentro de este congreso un libro precioso acerca de el Tribunal de Justicia Administrativa y los 47 años de evolución de la justicia administrativa de la Ciudad de México. Y eso se da gracias al trabajo y colaboración de la señora Carmen Valles de García Ramírez. Muchas gracias, Carmen, también por esto. Hoy estamos reunidos en este emblemático puerto, referente de México y de todo el mundo, por su belleza, por su importancia turística y económica, no solo para realizar un congreso académico más, sino para reflexionar y tomar determinaciones en torno al papel que desempeñamos en un futuro inmediato, sobre todo en estos tiempos en los que el cambio y la transformación son palabras que resuenan en todas las instituciones políticas del país. Somos instancias, los tribunales administrativos, que por naturaleza propia velamos por la legalidad que prevalezca en la actuación de las autoridades, sobre todo en aquellas acciones que inciden directamente en la vida de las personas, en su actividad económica y en su modo de vida. De este modo, participamos en forma directa en el desarrollo de la vida social de las entidades a las que servimos, pues nosotros somos el justo medio en el que se disputan tanto la legalidad y legitimidad de las acciones de gobierno,
como el derecho de los ciudadanos por desarrollar su vida en sociedad, en libertad y sin mayores limitantes que aquellos que dispone la ley. De este modo, desde hace más de 45 años, los tribunales de justicia administrativa hemos sido parte de la vida cotidiana de la sociedad, en donde en forma cada vez más recurrente las personas asisten a buscar justicia ante la actuación de la autoridad. Innegablemente, nuestras instituciones han sido actores y testigos de las transformaciones políticas del país, y nuestros estados, nuestras resoluciones han servido en mucho para perfeccionar el actuar de las autoridades administrativas en las entidades federativas, al tiempo que propiciamos una mayor armonía entre el gobierno y sus habitantes. Hemos sido coadyuvantes en el desarrollo económico de nuestros estados, pues en gran número de acciones de gobierno que inciden directa e indirectamente en ello, se prestan servicios en desarrollos inmobiliarios, en cuestiones de vivienda, en establecimientos comerciales, en impuestos, en multas y en general en todos aquellos actos de autoridad que son impugnados y resueltos en nuestras sentencias. Nosotros analizamos cuidadosamente cada una de las actuaciones del gobierno y determinamos si estas son legales o no. Lo hemos hecho así a lo largo de nuestra historia. En esta transformación política que se avecina, seguiremos cuidando y velando los intereses de la ciudadanía para que sus derechos sean preservados. En síntesis, somos instituciones que por nuestra imparcialidad, autonomía e independencia brindamos confianza y certeza a las partes, tanto a las autoridades como a los particulares, para resolver sus diferencias, arribar a resoluciones basadas no solo en la legalidad, sino en el cumplimiento de la expectativa de justicia. Es decir, nosotros somos garantes de la ley como de la justicia. Buscamos en todo momento el derecho a la buena administración, que tenemos la obligación de preservar y de cumplir. Los tribunales de justicia administrativa debemos asumir hoy la responsabilidad de refrendar nuestro compromiso ante la sociedad, que cada día es más exigente. Ha demostrado su inconformidad, su enojo con la forma en que se han dirigido los destinos del país en los últimos tiempos. Debemos estar preparados para afrontar esos retos que nos presentan ante una inminente transformación, tanto en las instituciones como en las formas de gobernar. El pasado 1 de julio, la voz de la sociedad se pronunció como nunca por una transformación radical en la cuestión pública. El hartazgo y la insatisfacción son inocultables. No se percibe desarrollo. La indignación por la rapante corrupción crece exponencialmente. La gente está molesta. Así lo demostró en las urnas, donde el relevo y el castigo a quienes han gobernado se dio. Por ello estamos obligados a dar resultados, a sentar las bases para mejorar el desempeño de las instituciones de gobierno. Por ello, debemos estar a la altura de las expectativas de la gente, saber interpretar su deseo manifiesto en las urnas, aun y cuando nuestra legitimidad y el desempeño no es evaluado a través del sufragio y somos ajenos a la arenga partidaria. Debemos estar a la altura de las exigencias y expectativas sobre las cuestiones de Estado y sus instituciones. La gente exige transparencia, exige eficiencia en el actuar del gobierno, que sean dirigidas con sensibilidad y atentas a la realidad que cotidianamente aqueja a millones de mexicanos. Demanda servicios públicos que utilicen el poder para cumplir con sus obligaciones que les mandata la ley y no para beneficiarse indebidamente de ellos. Que comprendan que su función es servir a los demás y no, como hubiera parecido antes, ser detentores de privilegios indebidos e injustos. Y en esta lógica es que debemos definir el papel que desempeñamos en esta nueva etapa de nuestro país, ya que la Constitución nos ha otorgado obligaciones adicionales, pues no solo seremos órganos sancionadores de los actos graves de corrupción, también tenemos la obligación de salvaguardar y juzgar la administración pública en nuestros estados, en nuestras entidades. Estamos en una nueva etapa de la República. Nos desempeñaremos como guardianes de la administración. Velaremos dentro de nuestras funciones constitucionales porque las autoridades se conduzcan por el camino de la eficiencia, la transparencia y la rectitud. Ya no hay marcha atrás. La transformación hoy es una realidad y estoy convencida que los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas estamos a la altura de esta nueva etapa, en este nuevo desarrollo de la vida de la República.
Así es que desde este Congreso Nacional obtendremos conclusiones que nos ayudarán tanto a unificar criterios como a establecer metas inmediatas para adecuarnos a las nuevas condiciones y exigencias de la sociedad. También seremos guardianes de la ley y con resoluciones firmes y decididas, revestidas de constitucionalidad y justicia, evitaremos que se continúen los abusos y excesos en el servicio público. Seremos jueces implacables, sancionaremos sin temores ni presiones a quienes hubieran cometido actos de corrupción. México ya no puede esperar más. Así lo demostró. Tenemos la obligación de dar resultados, como siempre lo hemos hecho. Cumpliremos con nuestras obligaciones constitucionales con responsabilidad, cabalidad, compromiso por el bienestar, por el desarrollo de México, por el bienestar de nuestras familias. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al maestro David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación. Muchas gracias en primer lugar a la magistrada, la doctora Yasmín Esquimosa, por su invitación a darme la oportunidad de estar hoy frente a ustedes. Todos, como ella mencionó, juegan un papel fundamental para la transformación que el país necesita, y encuentro a muchos amigos que ahorita los mencionaré, pero fundamentalmente sí reconocer sus palabras en el sentido de la gran responsabilidad que todos en nuestro ámbito de competencias tenemos para contribuir a tener un mejor país. Yo no soy abogado, soy economista e intentaré estar a la altura de todos ustedes. En primer lugar, quiero saludar al maestro Héctor Antonio Astudillo Flores, el gobernador constitucional del estado de Guerrero, buen amigo mío desde hace algunos años, a la doctora Yasmín Esquivel Moza, por supuesto, a la maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros, a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Es un honor compartir la mesa con usted, señora ministra. Desde luego al resto de mis compañeros de la mesa, y quiero saludar rápido al Conselho García Ramírez, a mis amigos Alejandro Romero Gudiño, a Manuela Givis, y por aquí encontré a muchos más que son funcionarios incluso del gobierno, del maestro Astudillo, a quienes también me da un gusto enorme saludarlos, y desde luego a todos ustedes por esta oportunidad. Quiero decirles a ustedes, y ustedes ya lo saben, que el escenario actual de sociedades polarizadas y marcadas por la desconfianza en lo público ha requerido de la conformación de nuevas estrategias para el combate a la corrupción y para la mejora de la gobernanza de nuestras instituciones. Es así como surgió el Sistema Nacional Anticorrupción, con la encomienda de reunir a las diferentes instituciones vinculadas con la transparencia, el control interno, la fiscalización, la aplicación de la justicia administrativa y penal, así como la participación ciudadana. La estrategia del Estado mexicano para enfrentar el fenómeno de la corrupción supone el establecimiento de alianzas entre los responsables de los procesos relacionados con la prevención, detección y sanción de irregularidades. En este contexto es que los órganos de fiscalización y los tribunales administrativos deben visualizarse como entidades que se complementan y articulan con el objeto de cumplir cabalmente sus respectivos mandatos. Antes de la creación de dicho sistema, lo que predominaba eran acciones fragmentadas y dispersas. A grandes rasgos teníamos por un lado a la Auditoría Superior, auditando el ejercicio de los recursos públicos
a la Secretaría de la Función Pública coordinando los órganos de control interno, al INAI vigilando el acceso a la información pública, mientras que los tribunales, la Federación y el Ministerio investigaban casos de irregularidades. En cambio, ahora debemos de ver dichas labores como una línea continua en la que se busca que cada una de estas acciones se enlace con la siguiente a fin de reforzarse mutuamente e incrementar su impacto. La institución que encabezo desde hace algunos meses tiene como objetivo que las promociones de responsabilidades administrativas que se derivan de los procesos de auditoría cuenten con la solidez documental, técnica y jurídica para que estas acciones se erijan en herramientas efectivas de rendición de cuentas en nuestro país. Esto ilustra con claridad la relevancia que tiene el vínculo entre la Auditoría Superior y los tribunales de justicia administrativa del país. Desde mi perspectiva, este es uno de los puntos que demuestra la importancia del establecimiento de sinergias entre el quehacer auditor y la justicia administrativa. Desde mi visión y como parte de mi proyecto como auditor superior, buscaré que el ejercicio fiscalizador se enriquezca a partir de enfoques multidisciplinarios en donde se tomen en cuenta las aportaciones de la economía, el derecho, la administración pública, por mencionar solo algunas de ellas. Asimismo, quisiera destacar que uno de los grandes cambios surgidos de la aprobación del sistema anticorrupción es la incorporación de las labores de investigación y substanciación de faltas administrativas como parte del mandato de la Auditoría Superior de la Federación y de todas las entidades fiscalizadoras del país. En este punto me gustaría compartirles que me encuentro en proceso de conformar equipos especializados en dichas actividades, cuyo objetivo central será asegurar que el trabajo de los auditores dé paso a expedientes técnicamente sólidos para su promoción ante las autoridades competentes en materia administrativa y penal. Es conveniente mencionar que, de manera paralela a la conformación de las áreas de investigación y sustanciación, que es un requerimiento de la Ley General de Fiscalización, en el país decidí fortalecer la estructura organizacional de la auditoría, en particular con el objeto de generar las condiciones adecuadas para que los expedientes que se turnen a las áreas de investigación y sustanciación cuenten con el blindaje técnico necesario. En la Auditoría Superior se estableció la Auditoría Especial de Seguimiento. O sea, es un área nueva, ya los auditores terminan su trabajo y todo pasa a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, cuyo propósito es aumentar el control y la efectividad de las observaciones y acciones que se emiten, minimizando las posibilidades de que la solventación de acciones se distorsione al evitar que los cuerpos auditores jueguen el papel de juez y parte. Anteriormente, los grupos auditores eran quienes realizaban el proceso de solventación de observaciones, lo que implicaba un riesgo en cuanto a la objetividad del seguimiento que se le daba a las acciones emitidas. Con la creación de esta auditoría se reduce la probabilidad de que existan distorsiones en el impacto final del proceso. De hecho, el marco legal del Sistema Nacional de Anticorrupción y sus leyes secundarias, de manera tácita, han buscado eliminar este tipo de esquemas. En la práctica, esto es patente con las ya mencionadas tareas de investigación y substantación que se les otorgan a los órganos fiscalizadores, así como el establecimiento de una instancia independiente que aplique las sanciones administrativas graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lugar de los órganos internos de control, quienes fungían como entes fiscalizadores y sancionadores, particularmente delicado en la relación con las entidades federativas. En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, la base para la interacción de los órganos de fiscalización y los tribunales de justicia administrativa lo constituye la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El valor de este ordenamiento radica en que tiene un alcance a nivel nacional, con lo que se establecen las condiciones adecuadas para aplicar la política anticorrupción sin simetrías ni omisiones. Me gustaría reiterar lo que en otros foros hemos mencionado respecto a que el diseño y el contenido de la Ley General no asegura la efectividad del régimen de responsabilidades. En ese sentido, se requiere tener presente la arquitectura institucional que acompaña su implementación.
En mi opinión, esta arquitectura institucional depende de tres factores principales: la disponibilidad de recursos de los entes que implementan la ley, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información. En cuanto a la creación de capacidades, se requiere que el personal involucrado en las tareas de fiscalización, investigación, sustentación y determinación de sanciones cuenten con los perfiles idóneos y el ambiente institucional adecuado para desarrollar sus funciones. Es por ello que se deben generar programas de capacitación conjuntos que contribuyan a estandarizar los procesos de las distintas instituciones responsables de la implementación de la ley. De hecho, me gustaría formalmente abrir la invitación para que el Sistema Nacional de Fiscalización, en donde comparto la presidencia con la maestra Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, genere espacios de interacción con todos los tribunales de justicia administrativa del país, con el fin de definir de manera conjunta los elementos que deben ser considerados en el informe de presunta responsabilidad administrativa que se derive de los trabajos de fiscalización. Solo a través de este tipo de intercambios podremos propiciar el ambiente adecuado para alcanzar los objetivos del sistema. Como todos ustedes saben, la auditoría es una institución que, por las características de su mandato, se erige en un actor fundamental dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Por un lado, a través de la práctica de sus auditorías, tiene la posibilidad de contribuir a la mejora de la gestión gubernamental, al dar al fortalecimiento de los sistemas de control interno de los entes auditados, sus prácticas de transparencia y la implementación de regulaciones fundamentales como la Ley de Contabilidad Gubernamental. Por otra parte, los resultados de la fiscalización practicada se constituyen en un insumo relevante para distintos actores, incluyendo la Cámara de Diputados, para el diseño de marcos legales y normativos que aseguran una mejor gestión del sector público y al mismo tiempo contribuya al establecimiento de contrapesos que favorezcan el entorno democrático del país. Finalmente, el trabajo que lleva a cabo la auditoría es el puente entre la detección de actos irregulares y la promoción de las sanciones correspondientes ante las autoridades administrativas y penales. Entendiendo este gran potencial de la institución, se estableció una estrategia para que la fiscalización proporcione una nueva perspectiva sobre las problemáticas de carácter estructural que afectan la gestión pública. Se requiere que un mismo objeto se revise desde un enfoque multidisciplinario o integral. Para lograr dicho objetivo está en curso la reorientación. No me han dado ronco y tosiendo todo el día, ahorita sí me sorprende que no lo he estado haciendo. Entendiendo este gran potencial, he establecido una estrategia para que la fiscalización proporcione una nueva perspectiva sobre las problemáticas de carácter estructural que afectan la gestión pública. Se requiere que un mismo objeto se revise desde un enfoque multidisciplinario e integral, ya lo había dicho. Para lograr dicho objetivo, está en curso la reorientación de las funciones auditoras, el establecimiento de nuevos mecanismos de colaboración entre las áreas, así como la integración de equipos auditores con diversos perfiles profesionales y multidisciplinarios. Anteriormente, cada auditoría especial hacía su programa, no había ningún método para la prevención. A veces un área auditora, gasto federalizado, revisaba un tema y lo estaba revisando la auditoría de desempeño. Hoy ya están haciendo grupos de trabajo integrales y hay una gran comunicación con los nuevos auditores especiales. Para lograr dicho objetivo está en curso la reorientación de las funciones auditoras, el establecimiento de mecanismos de colaboración entre las áreas, así como la integración de equipos auditores. El propósito en última instancia es emitir informes temáticos en los que se incorporen distintos enfoques de fiscalización y en los que se incluyan observaciones que se complementen entre sí desde distintos ángulos. Acabamos de realizar en desempeño un análisis de los programas sociales y hacemos propuestas de algunos que se deben fortalecer, de algunos que deben desaparecer y que creo que va a ser oportuno y lo vamos a distribuir ya en pocos días. Dichos informes serán de utilidad para las partes interesadas, incluyendo a los legisladores, ya que en un solo documento se incluirán los resultados de la fiscalización sobre la gestión de los recursos públicos, la consecución de metas y objetivos, así como el cumplimiento de la normativa aplicable. Estimados asistentes a este evento, este tipo de foros abren la posibilidad de que en la práctica nos fortalezcamos
mutuamente. Estoy convencido de que la coordinación intergubernamental es el camino para fortalecer nuestras capacidades y estar en una mejor posición para generar efectos positivos ante los ojos de la sociedad. A partir de que existe el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, donde Guerrero siempre ha sido un activo participante, casi todas las áreas de la función pública tienen organismos ya intergubernamentales. El hecho es la Asociación de los Magistrados. Y esto ayuda muchísimo, desde luego, a que podamos cumplir mejor nuestra tarea. Agradezco nuevamente la oportunidad de participar en esta inauguración y deseo reiterar la apertura de nuestra institución para propiciar espacios efectivos de intercambio de información, experiencias y buenas prácticas con los integrantes del Sistema Nacional, incluyendo la dimensión, por supuesto, de las entidades federativas. El día de mañana va a estar con ustedes el maestro Emilio Barriga, con una gran experiencia en temas fiscales, de recaudación, de administración tributaria y, por supuesto, ya de fiscalización, que es el auditor de gasto federalizado, el cual participará con ustedes con una ponencia. Pues nuevamente muchas gracias y muchas gracias de verlos a todos. Corresponde el uso de la palabra a la maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Buenas tardes, distinguido auditorio, respetables integrantes de este presidium. Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, al que amamos y respetamos. Su presencia es muy significativa en este Congreso Nacional. La justicia administrativa en México, reformas, logros y retos. Gracias por su solidaridad a efecto de llevar a cabo este congreso esperado por todos los aquí presentes en este bello y hermoso, siempre amado Acapulco. Gracias, gobernador. Doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, admirada por las abogadas, abogados, juristas, juzgadores de la República Mexicana, siempre participativa en todos los eventos académicos y lo digo muy especialmente en los tribunales de justicia administrativa. Indudablemente que nuestro país y estos tribunales lo agradecemos. Valoramos siempre su distinguida presencia. Quiero señalarles que salió de la Corte de su jornada de trabajo a la 1 de la tarde, pasó a tomar un taquito, decimos, de pescado a la talla, muy cerca de aquí, luego les cuento dónde, y aquí está. Y hoy se regresa y mañana estará en Zacatecas. Gracias de verdad por el esfuerzo. Diputada Verónica Muñoz Parra, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso de este Estado. También sabemos del esfuerzo. Hoy tuvieron su primer sesión después de haber tomado protesta todos los diputados el pasado 1 de este mes de septiembre. Gracias por su presencia. Magistrado Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia, siempre nos acompaña y nos apoya a su hermano Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, señor presidente. Y desde luego los magistrados también de este tribunal, solidarios y amigos todos.
Magistrada presidente, como aquí se ha dicho y todos ustedes saben, de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil. Los magistrados integrantes de tan importante asociación de esta tierra suriana, estimada amiga magistrada, nos sentimos extraordinariamente bien representados, aquí presentes de Sala Superior, como lo has mencionado, y de todas las salas regionales, pero además está todo nuestro personal jurídico de las 8 salas regionales. Gracias, magistrada, bienvenida, Guerrero. Señor presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, gracias por su presencia. Estamos en su casa política, aquí estamos en Acapulco. Gracias, presidente. Doctora Graciela Buenrostro Peña, quien es presidenta de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y representante del señor presidente de este Tribunal Federal, que comparte actividades, ellos a nivel federal y nosotros a nivel estado. Gracias, estimada magistrada, bienvenida. Señores representantes de las Fuerzas Armadas en nuestro estado, muchas gracias. Indudablemente no puede haber mejores honores a la bandera que los que ustedes han dirigido esta tarde. Muchas gracias, señor contraalmirante Lázaro Cornejo Olivares y licenciado Juan Manuel Villavicencio Santiago. Muchas gracias. Aquí se ha nombrado a muchos distinguidos asistentes, a nuestros conferencistas, amigos, muchas gracias. No puedo dejar, yo sé que el tiempo es corto. Maestro García Ramírez, mi maestro y maestro de muchas generaciones, gracias por su presencia. Maestro Alejandro Gudiño, gracias por su presencia también. Ya es amigo y conocido de estas tierras, muchas gracias. A nombre de los magistrados aquí presentes y de todo el personal que presta sus servicios en el Tribunal de Justicia Administrativa, les doy la más cordial bienvenida y agradezco la presencia de los magistrados congresistas procedentes de 29 estados de la República, como lo ha mencionado nuestra presidenta. Hoy nos acompañan, gracias. Reciban el afecto de los guerrerenses, disfruten la tibieza y belleza de nuestras playas de Acapulco. Ayer llovía y estábamos tristes, pero pedimos que hoy saliera el sol para ustedes. Y aquí está el sol que no le falta a Acapulco. Deseamos que las expectativas que hemos fijado todos en este Congreso sean alcanzadas y contribuyan en el proceso de actualización que venimos compartiendo sobre la justicia administrativa a través de la asociación que nos convoca. Hecho que indudablemente se logrará por la solvencia académica y profesional de nuestros expositores. Gracias, señores expositores. Así como por la riqueza que representa compartir experiencias entre todos los participantes. Gracias, compañeros, amigos, magistrados de todos los estados. Y desde luego esto es a fin de alcanzar una eficiente impartición de justicia administrativa en nuestro amado México. Los magistrados de los tribunales de justicia administrativa, como integrantes del sistema anticorrupción, con la nueva competencia sancionadora en este sistema, tiene a través de congresos como este la oportunidad de dar seguimiento a las reformas, a los logros y retos relacionados con la justicia administrativa, con la finalidad de dar respuesta a los gobernados en los términos que la Constitución y la ley de la materia ordenan, en relación, desde luego, a la transparencia y rendición de cuentas a la que estamos obligados
servidores públicos. No puedo dejar de celebrar, y todos lo hacemos, la presencia, como he dicho, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pero no menos dejamos de valorar la presencia de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que siempre son solidarios y nos acompañan en nuestros eventos. Muchas gracias, señores jueces y magistrados. Asimismo, nos congratula mucho que se encuentran entre nosotros órganos titulares muy importantes, como son los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias, señor Auditor Superior del Estado, Contralor General también, que se encuentra entre nosotros del Estado, el consejero del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, los señores presidentes magistrados del Tribunal Electoral, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los señores presidentes e integrantes también que he visto, de los colegios de abogados, muchas gracias, de los colegios de contadores, de notarios, desde luego de las universidades con presencia en el Estado. Tenemos secretarios también de despacho. Muchas gracias por el apoyo brindado, señores secretarios, y desde luego integrantes de la sociedad civil y líderes de opinión. Valoramos igualmente la presencia de los medios de comunicación, quienes con su puntual labor colaboran difundiendo las actividades que realizamos en bien de los justiciables, pero sobre todo han dado a conocer en este Estado ese procedimiento de reformas jurídicas que ha exigido la sociedad y que se han llevado a cabo. Y estas reformas corresponden a esa exigencia que hay para gobernados y gobernantes, quienes estamos obligados a respetar la ley a fin de vivir en un Estado de derecho. El Tribunal de Justicia Administrativa, como aquí se ha señalado muy puntualmente, tiene una función específica del poder público que consiste, además de resolver los conflictos entre ciudadanos y autoridades en materia fiscal y administrativa, ahora con las nuevas atribuciones tenemos la de imponer sanciones siempre en estricto apego a la ley, a servidores públicos y a particulares que incurran en posibles responsabilidades o en responsabilidades graves con motivos de hechos de corrupción, siempre con respeto a los principios rectores de la función jurisdiccional administrativa, entre otras, para no cansarlos, las que puedo señalar en este momento: la máxima publicidad, desde luego el principio de legalidad, el respeto a los derechos humanos, y creo que ahí entran muchos otros principios. Indudablemente que la aspiración de todos los mexicanos es la de contar con instituciones públicas sanas, que se desempeñen en el marco de sus atribuciones, con transparencia y rendición de cuentas. Ese es el compromiso de los magistrados de Guerrero aquí presentes, que hemos participado en todos y cada uno de los eventos que la asociación ha tenido a bien, esta asociación que hoy nos convoca, organizar. Esta asociación ha llevado a cabo eventos desde el 2015, antes llevó muchos, pero yo me refiero a 2015 a la fecha, de orden nacional, internacional, regional, de opinión, de capacitación y actualización. Gracias, magistrada Yasmín Esquivel Moza, por su comprometida y exitosa gestión frente a nuestra asociación y por distinguirnos en esta ocasión a efecto de ser sede de este congreso. No me queda más que darles nuevamente una cordial bienvenida y decir que se encuentran entre nosotros, como se ha dicho, 29 estados representados en este evento. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Todos bienvenidos a este estado, su casa, en especial Acapulco. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde que el avión empieza a perder altura, dándonos a entender que estamos próximos a llegar a nuestro destino y podemos visualizar ese hermoso paisaje que es el litoral del Pacífico en el que nos encontramos hoy, hace cegar la emoción del peregrino que, como yo, hoy tiene ese privilegio de pisar esta hermosa tierra guerrerense. Un verdadero placer. Licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del estado de Guerrero, y distinguidos integrantes del Presidium, no los menciono, han sido mencionados todos y cada uno de ellos, apreciable auditorio en el que veo pues caras conocidas, muy queridas, muchas, la gran mayoría de ellas, los exitosos y reconocidos, queridos y admirados ponentes, don Sergio, Judicatura Federal, ex magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, magistrados y magistradas de los tribunales contenciosos administrativos de todo el país. Un gusto una vez más convivir con ustedes en otra parte del país, que lo hemos hecho en muchas partes del mundo afortunadamente. Un privilegio compartir con ustedes una vez más un evento académico tan hermoso organizado por la presidenta de esta maravillosa organización de magistrados de tribunales administrativos, Yasmín Esquivel. Y desde luego a todos los compañeros del Poder Judicial de la Federación, jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral del Estado, de todos los tribunales estatales, de todos los tribunales que integran el sistema jurisdiccional del Estado, de las autoridades administrativas del Estado, amigas y amigos todos. Un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Quiero agradecer de manera muy personal al señor gobernador por su hospitalidad. Como bien lo mencionó Yasmín hace rato, sí fui testigo de la ocasión anterior que estuvimos justamente en la firma del pacto por la equidad de género en este estado con todos los tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Guerrero, y que el señor gobernador nos hizo favor de firmar este pacto como testigo de honor. Fui testigo cuando Yasmín solicitó el que se hiciera este congreso y que el señor gobernador amablemente aceptó, y hoy, pues como todo lo que es un caballero y un hombre de bien, está cumpliendo aquella promesa. Gracias por su hospitalidad. Muchísimas gracias a la doctora Yasmín Esquivel Moza, presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por tu cálida bienvenida y siempre por compartir conmigo todos estos eventos académicos de la asociación. Gracias, Yasmín. La magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Olimpia, gracias por recibirnos en tu estado, también por esta calidad tuya, siempre amable, siempre maravillosa, que al igual que tu gobernador, no son más que muestra de la hospitalidad mexicana y guerrerense. Muchísimas gracias. Las relaciones entre la autoridad y los particulares es una cuestión trascendente.
La función que ustedes realizan como tribunales de justicia administrativa, por tanto, también lo es. Determinar el margen de actuación de nuestras autoridades y el apego al principio de legalidad en el ejercicio de sus atribuciones cobra una singular importancia, máxime cuando suman a su competencia nuevas funciones. De ser tribunales que conocían exclusivamente de materia tributaria, han pasado a tribunales con una amplia competencia administrativa, la cual día a día se extiende más. Nuestro país tiene una larga tradición jurídica en materia del contencioso administrativo que data desde la segunda mitad del siglo XIX, teniendo como referente al Consejo de Estado francés. Recordemos la aportación de don Teodosio Lares a través de la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, decretada el 25 de mayo de 1853, en la que con suma comprensión de la naturaleza de la actividad administrativa del Estado y su relación con los particulares, introdujo la figura de un Consejo de Estado dependiente del presidente de la República, pues reconocía que no correspondía al Poder Judicial el conocimiento de las cuestiones administrativas, las cuales debían ser conocidas por dicho Consejo en primera instancia y por el Consejo de Ministros en segunda. La Constitución de 1857 se vio sustancialmente influida por la Ley Lares, al adoptar el sistema de justicia administrativa dentro de su texto. Lo anterior trajo como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz del entonces ministro Ignacio L. Vallarta, declarara la inconstitucionalidad de los tribunales contenciosos administrativos contenidos en dicha Constitución, pues eran violatorios de la división de poderes debido a que un tribunal administrativo implicaba la reunión de dos poderes en una sola persona. A consecuencia de la inestabilidad política y social que vivió nuestro país durante esos años, no fue hasta la Constitución de 1917 cuando se logró subsanar de algún modo el conflicto de constitucional que tenía el contencioso administrativo. Una segunda etapa se da en 1936 con el decreto de la Ley de Justicia Fiscal proyectada por don Antonio Carrillo Flores, con la cual se crea el Tribunal Fiscal de la Federación. Dicha ley regulaba el procedimiento contencioso administrativo sustancialmente como hoy en día se encuentra. Esta ley tuvo una vigencia muy corta, pues en 1938 entró en vigor el Código Fiscal de la Federación, que abarcando el contenido de la Ley de Justicia Fiscal vino a sustituirla. Aun cuando las leyes anteriores lograron una correcta reglamentación del contencioso administrativo, las críticas sobre su inconstitucionalidad siguieron hasta las reformas constitucionales de 1946. En ese año se reformó el artículo 104 constitucional, concediendo por primera vez la existencia de tribunales administrativos al establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería competente para conocer de los recursos contra las sentencias que dictaran estos. En 1967, con motivo de la promulgación del nuevo Código Fiscal de la Federación de 1966, se hizo una nueva reforma al artículo 104 constitucional para establecer que las leyes federales podrían instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, pudiendo dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal o el Distrito Federal y territorios federales y los particulares. En 1987 se reforma sustancialmente el artículo 116 constitucional, una reforma capital para la impartición de justicia a nivel local, a partir de una visión integral del sistema de justicia nacional, teniendo como uno de sus fines el armonizar el desarrollo y evolución de los sistemas de administración de justicia local con el federal, establecieron garantías mínimas para la independencia de los poderes y la autonomía de los juzgadores. Otro de los aspectos torales de esta reforma fue el establecimiento constitucional de las bases y fundamentos para instituir los tribunales de lo contencioso administrativo en las entidades federativas. En ese mismo año se reforma también el artículo 73, fracción 29, inciso H,
de la Constitución, estableciéndose que el Congreso tendría facultad para instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para emitir sus fallos. Una nueva reforma en 1993 al artículo 122 constitucional que en lo que interesa dispuso como facultad del Congreso de la Unión expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, facultando a la entonces Asamblea Legislativa para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, encargado de la función jurisdiccional en el orden administrativo, que contará con plena autonomía para dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública del Distrito Federal y los particulares. Resulta de interés traer a colación la correspondiente exposición de motivos en la que se señalaba: en México, el ciudadano tiene el derecho a la legalidad de los actos de la administración y ello implica mínimamente que el acto debe estar dictado y ejecutado por autoridad competente, que su objeto sea física y jurídicamente factible y su finalidad legal. Igualmente, de acuerdo a los artículos 14 y 16 constitucionales, el poder público deberá cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y fundar y motivar los actos de molestia realizados en perjuicio de los gobernantes. Sin embargo, la actividad del Estado cada vez es más amplia y compleja y su intervención en la esfera de los individuos cada día es mayor. Esto ha propiciado que las relaciones entre la sociedad y el Estado queden reguladas de manera profusa, generando la posibilidad de excesos y arbitrariedades en perjuicio de los ciudadanos. Para salvaguardar el Estado de Derecho y resarcir al ciudadano de las violaciones de que puede ser objeto, existe la jurisdicción administrativa. La posibilidad de que los gobernados llamen a cuenta a todo tipo de autoridad en términos sencillos y accesibles, que se sitúen frente al poder público de igual a igual, sujetándolos a la decisión de una autoridad jurisdiccional autónoma de la que puedan obtener una resolución favorable, y más aún, que exista la posibilidad de que una resolución que favorezca al particular se cumpla aún en contra de la voluntad de la autoridad. Eso debe ser prioridad de todo gobierno que se precie de ser democrático y legal. Cierro comillas. Así también cabe apuntar que se adelantaron a las citadas reformas el entonces Distrito Federal, los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Guanajuato, así como también el Estado de México, en los que quedó instaurado un tribunal de lo contencioso administrativo. Actualmente, con la creación del Tribunal Administrativo en el Estado de Puebla, todos los estados de la República cuentan con un órgano de esta naturaleza. En próximos días, incluso me será muy grato estar en la ciudad de Puebla para la incorporación de este tribunal al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia de la República Mexicana. En este recorrido finalmente cabe citar la reforma de 2015, en la que además de facultar al Congreso para expedir la ley que instituye el Tribunal Federal, ahora de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública y los particulares, será también el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Esta última reforma, como parte del establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que ustedes son un engrane importante, en los términos que dispone la fracción quinta del artículo 116 de nuestra Carta Magna y la correlativa del artículo 122, tratándose de la hoy Ciudad de México. El avance
para el actual sistema de justicia administrativa ha permitido su consolidación. Sin embargo, resta ahora fortalecer la función de quienes le imparten con las garantías jurisdiccionales que la propia Constitución confiere a los integrantes de los poderes judiciales locales en la fracción tercera del artículo 116 constitucional. Aun y cuando se les reconoce autonomía para dictar fallos, es menester caminar hacia la protección de la función que imparten, lo que a fin de cuentas no es otra cosa que una garantía para el justiciable. En este muy breve recorrido a las reformas que hoy configuran la competencia de los tribunales administrativos en nuestro país, su tarea es vasta y los retos son muchos. Más aún, quizá frente a los cambios por los que transita nuestro país en estos momentos y que exigen el compromiso de todas y todos nosotros, quienes con profunda vocación impartimos justicia. Debemos tener presente que una reforma no se agota en el solo momento de su promulgación, implica un proceso y las consecuentes transformaciones que le dan vida. Ese proceso depende en buena medida de quienes tienen a su cargo instrumentarla y darle vida para la debida tutela de los derechos de los particulares, para brindar certeza y cumplir los fines que el Constituyente Permanente, el Congreso de la Unión y las legislaturas de cada uno de los estados vislumbraron. Ahí sus principales retos: fortalecer su función con las garantías de orden jurisdiccional y caminar en lo que les corresponde rumbo a la plena implementación de la reforma anticorrupción en el ámbito estatal. Es un honor el estar en esta ceremonia de inauguración de su Congreso Nacional, al que auguro todo el éxito, que sigan trabajando por la justicia administrativa en nuestro país, con la fuerza de la unidad que les da estar agremiados en una asociación que con tanto entusiasmo y atingencia preside la magistrada Yasmín Esquivel Moza. Mi más sincera felicitación y enhorabuena. Tenemos a continuación mensaje y declaratoria inaugural de este magno evento a cargo del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores. Muchas gracias. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, a Acapulco, a Guerrero, en esta oportunidad que tenemos de recibirles en este hermoso lugar del sur del país. Por principio, quiero saludar a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, Civil. Saludar también con afecto, especial afecto, al maestro David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, quien tuvo que retirarse por cuestiones de su regreso al aeropuerto. Saludar a la maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, así también a todos los magistrados del Estado de Guerrero que están con nosotros. A la doctora Verónica Muñoz Parra, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, y al presidente también, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, al doctor Alberto López Celis. Por supuesto, al presidente municipal de Acapulco, al licenciado Evodio Velázquez Aguirre, y a la doctora Graciela Buenrostro Peña, presidenta de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en representación del magistrado Carlos Chaurán Arzate. Por supuesto, también saludar al licenciado Juan Manuel Villavicencio Santiago, mayor de Justicia Militar de la 9ª Región,
militar en representación del general Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 9ª Región Militar. Al contraalmirante Luis Lázaro Cornejo Olivares, representante del almirante Robert Eduardo Ledesma, jefe de la 8ª Región Naval. Quiero saludar de manera muy especial a mi querido amigo y compañero senador David Jiménez González, que me da mucho gusto, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y quiero también saludar de manera muy especial, y me da mucho gusto, por supuesto, verlo, al doctor don Sergio García Ramírez. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido. Y por supuesto también quiero saludar al doctor Alejandro Romero Gudiño, que nos acompaña, muchas gracias. Y por supuesto también a quien en esta ocasión nos está acompañando, a don Manuel Hayibis. Muchas gracias, don Manuel. Gracias por estar con nosotros. A todas las magistradas y los magistrados de los 29 estados del país, muchísimas gracias por estar en esta reunión. Y por supuesto también a todos los que conforman los tribunales del estado de Guerrero, las representaciones de la Secretaría de la Contraloría, al Auditor General del Estado. A todos, muchas gracias. Gracias, bienvenidas y bienvenidos. Haré dos comentarios. Primero, la importancia de las nuevas atribuciones de los tribunales de justicia administrativa del país. El Estado de Guerrero también se ha incorporado a todo este nuevo sistema Sistema Nacional Anticorrupción, y creo que estoy convencido que los tribunales de justicia administrativa juegan un papel importantísimo en todo esto. Hace algunos momentos, cuando yo escuchaba el discurso, el mensaje de la doctora Yasmín Esquivel Hermosa, yo también quiero decirles que lo que estamos viviendo en el país tiene que ser para que sea mejor el país para los mexicanos y para las mexicanas. Yo coincido de que esta alternancia en el país, que es algo que se está dando en el mundo y se va a seguir dando seguramente en los estados, en los municipios, debe ser interpretada de la mejor manera por quienes tenemos responsabilidades públicas. Lo he dicho en diversos eventos, lo digo frente a ustedes, creo que es necesario y obligado los nuevos usos del poder. La sociedad quiere ver mejores gobernadores, quiere ver mejores legisladores, quiere ver mejores magistrados, quiere ver mejores presidentes municipales. Y por supuesto, en todo esto estamos obligados, todas y todos, a entender los mensajes que la sociedad nos ha dado recientemente. Es importante, conveniente, que todos entendamos el mensaje de que tenemos que estar más comprometidos con la sociedad que comprometidos con los que nos pueda interesar a nosotros en lo particular o familiar. Eso es un asunto muy importante. Tenemos que pensar más hoy en los intereses de los que representamos que los intereses que podamos tener nosotros como persona o como familia en las responsabilidades públicas. Y eso es muy importante. Los ciudadanos y las ciudadanas quieren ver gobernantes comprometidos con la sociedad. Y eso es un mensaje contundente que no podemos ni subestimar ni tampoco debemos desentender. Para nosotros, sin duda, hay plenas coincidencias con quien será el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos a partir del 1 de diciembre. Coincidimos en no matar, en no traicionar, ni tampoco robar. A mí me parece que es muy importante que entendamos los mensajes que han sido claros. Podemos tener orígenes diferentes, pero creo que hay fines muy importantes
que debemos de tener todos los días muy presentes: fortalecer las instituciones. Los hombres y las mujeres somos pasajeros. Las instituciones quedan, y en las instituciones es donde tenemos que aplicarnos y también, por supuesto, hacer lo que nos corresponda para que México tenga mejores instituciones. Y en estas instituciones, por supuesto, aparecen los órganos de administración de justicia, aparecen, por supuesto, los tribunales de justicia administrativa que hoy motivan esta reunión. El gobernador del estado de Guerrero les da la más cordial bienvenida. Deseo que tengan ustedes una estancia exitosa aquí en Acapulco, Guerrero. Hoy hay otro evento aquí en Acapulco de jóvenes de 26 países, jóvenes que se han reunido para discutir a nivel juventud la Agenda 2030. Y tenemos también este evento importante de magistrados y magistradas de los tribunales de justicia administrativa. Quiero desearles que en verdad la pasen muy bien, que disfruten este hermoso lugar y que también sea de mucho éxito, especialmente para las instituciones en las que ustedes tienen una importante representación. Concluyo también diciendo algo. Hace algunos meses nos reunimos aquí, en un lugar cercano a este lugar, y platicamos y firmamos un pacto, un acuerdo, un pacto por el equilibrio en la equidad de género. Y estuvo ese evento encabezado por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien me da mucho gusto volver a saludar aquí en Guerrero. No creo que tenga yo que decirlo, seguramente aquí David Jiménez va a estar de acuerdo conmigo, pero tuvimos la oportunidad de que cuando éramos senadores votamos por ella y nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Entonces, en ese pacto, aquí termino, se firmó para propiciar la equidad de género. Hace algunos días hubo necesidad de cubrir un espacio en el Tribunal de Justicia Administrativa, y entonces yo dije, en mi facultad de iniciativa que tengo en los términos de la Constitución de Guerrero, dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Y hice algo que les voy a comentar. Platiqué con algunos magistrados y magistradas y les dije, ¿por qué no enviamos la iniciativa de alguien de carrera del Tribunal de Justicia Administrativa? Lo hicimos y el Congreso aprobó sin ningún problema alguien con absoluta carrera interna de lo que anteriormente era el Tribunal Contencioso Administrativo y hoy es el Tribunal de Justicia Administrativa. De tal manera que también les informo a quienes estuvieron en aquella ocasión que hemos tratado de cumplir al pie de la letra la encomienda de ese pacto que firmamos. Amigas y amigos, todos, todas, en mi carácter de gobernador me siento muy complacido, y seguramente el presidente municipal, el licenciado Bodio Velázquez, de que estén ustedes aquí. Que sea muy exitosa esta reunión. Hay temas muy importantes. Creo que todos tenemos que ver en sentido positivo el que exista una alternancia en el gobierno y unas nuevas fuerzas en el Congreso Nacional. Tenemos que verlo en sentido positivo, que sea para bien del país. Si es para bien del país, maravilloso, qué bueno. Ojalá así sea, para que cada quien haga su mejor esfuerzo en todo lo que tiene de responsabilidad pública, todas y todos en este país maravilloso que es México. Les agradezco finalmente estar en Acapulco. Disfrútenlo, vívanlo intensamente. Como gobernador y como guerrerense lo digo, siempre Acapulco y Guerrero es un lugar extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos. Si me permiten, procederé a la inauguración.
siendo exactamente las 6 de la tarde con 46 minutos del día jueves 6 de septiembre de 2018, en este lugar, Puerto de Acapulco, Guerrero, en mi carácter de gobernador constitucional del Estado, tengo a bien declarar formalmente inaugurado el Congreso Nacional, la Justicia Administrativa en México, reformas y retos, que sea para bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias al gobernador de nuestra entidad, licenciado Héctor Astudillo Flores. Les pedimos a los magistrados de la Asociación de Magistrados y Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos pasar al exterior, a la plataforma indicada para la fotografía conmemorativa de este magno evento con el señor gobernador de nuestra entidad, licenciado Héctor Astudillo Flores. Por favor. Damos paso a la presentación de la conferencia magistral de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el tema Criterios relevantes en materia administrativa. Como moderadora la acompaña la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien dará lectura a la síntesis curricular de nuestra ponente. Me pide la señora ministra, obviemos. Quiero decirles la presentación, 6-7 hojas es síntesis de la síntesis. Más de 43 años en el Poder Judicial de la Federación. Ella recorrió todos los cargos, desde oficial judicial, hasta ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, creo que todos conocemos sus antecedentes de catedrática, ahora entrevistadora de tantos temas, de cultura, de política, jurídicos. Es impresionante en realidad su desempeño. Y recientemente fue nombrada, con eso concluyo, vicepresidenta mundial de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para el bienio 2018-2020, durante su participación, que aquí hay muchas juezas magistradas presentes en ese evento, en la 14ª Conferencia Bienal Internacional, Construyendo Puente entre Mujeres Juezas del Mundo. Es un honor, señora ministra, tenerla entre nosotros. Bienvenida y escuchamos su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olimpia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que después de una ceremonia tan bonita, tan emotiva, como lo fue hace ratito la inauguración, pues yo creo que todos están preparándose para ir al baby yoga. Por eso aprecio mucho la presencia. Dicen que aquí es donde se conocen a los amigos. Gracias por estar en esta plática. Debo mencionarles de conferencia magistral, pues por supuesto no tiene nada, es una plática de amigos sobre criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en materia administrativa. Y lo que habíamos pensado inicialmente con Yasmín y con Olimpia, que sería una plática de 1 hora, pues creo que ya la vamos a hacer como de 15 minutos, porque a las 7 yo ya tengo que estar en el aeropuerto. Pero bueno, nos vamos a trabajar un poquito más, pero trataré de platicarles. Ya nada más un asunto, traía varios para platicarles y comentarles con ustedes, pero voy a comentarles una contradicción de tesis que creo que pudieran resultarles interesante, sobre todo en el manejo de estas figuras que en materia administrativa y sobre todo en el derecho procesal administrativo se utilizan con bastante frecuencia, que son la caducidad y la prescripción.
y otro de la segunda, interpretando un artículo de la Ley Federal de Responsabilidades, que en este momento ya no se encuentra vigente, pero que sí todavía hay bastantes asuntos pendientes de resolución y por eso su aplicación todavía puede tener cierto interés. Y bueno, y últimamente si este artículo ya pudiera estar derogado, de todas maneras son figuras que se utilizan con bastante frecuencia y que no por el hecho de que la ley haya cambiado dejan de tener aplicación en otras leyes. De hecho, es un criterio que la Corte ha emitido pues con bastantes problemas y discusiones en su emisión, porque en la discusión siempre ha habido mucha discusión, una gran discusión al respecto, y los criterios que se han emitido a veces son con muy poca diferencia de votación, y esto hace que en ocasiones el criterio pueda volver a cambiar. El problema fue el siguiente: se interpretó el artículo 21, fracción tercera, de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Este artículo, como todos ustedes saben, se refiere al procedimiento de responsabilidades, nos dice cómo se lleva a cabo o cómo se llevaba a cabo este procedimiento. Y la idea fundamental era decirnos los plazos que en un momento dado deben de existir para efectos de emitir las resoluciones correspondientes. Entonces nos decía este artículo 21, se los leo porque luego se me olvida la lectura, se me olvida exactamente el texto, y para no incurrir en problemas les leo el artículo. Dice: la Secretaría, el Contralor Interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento. Fracción tercera: desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Secretaría, el Contralor o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Dicha resolución se notificará para efectos. Hay la posibilidad de que este plazo de 45 días para emitir la resolución pudiera prorrogarse, y nos dice otra parte del artículo que esto se hará siempre y cuando se justifique la ampliación de este plazo. En el asunto que conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el problema fue que la resolución se emitió fuera del plazo de los 90 días, es decir, ya incluso fuera de la prórroga que el propio artículo determinaba. Entonces se emitió con posterioridad a los 90 días. No solamente no se respetaron los 45, sino los otros 45 que para una prórroga establecía el propio artículo. Entonces la resolución se emitió con posterioridad. Y aquí la pregunta era, cuando se promueve el juicio de amparo, que si en un momento dado esta resolución que se había emitido fuera del plazo en realidad era válida o no, que si no estaba emitida en el plazo, pues que la resolución ya había perdido prácticamente validez, que ya no tenían la posibilidad de aplicar. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de esta fracción y dijo que el artículo era inconstitucional precisamente porque en un momento dado, al emitirse fuera del plazo, no establecía la sanción que debía operar cuando la resolución se emitía fuera del plazo. Ustedes saben que se ha hablado en muchas ocasiones de la norma imperfecta, de que si bien establece que debe de cumplirse con ciertas obligaciones, pues que normalmente esa norma debe de determinar cuál es la sanción si no se cumple con esas especificaciones. Y que aquí, en el momento en que establecía, debes emitir la resolución en 45 días, o si no puedes, en 45 días posteriores, si justificas que fue necesario hacerlo así, y no le emites en ese tiempo, al no establecer qué pasa si no le emitiste en ese plazo, se convierte en una norma que no tiene la consecuencia jurídica de no cumplir con las obligaciones que establece. Por estas razones, la primera sala dijo que el artículo era inconstitucional. ¿Por qué? Porque no establecía la sanción al no cumplir con emitir la resolución dentro de los plazos que se señalaban. Y que por tanto, si ya se había emitido una resolución de sanción, esta era inválida sin necesidad
de analizar su contenido. Pues una situación similar llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que yo tengo el honor de pertenecer, y bueno, en el momento en que se discutió el asunto en la sala, nosotros lo primero que dijimos, pues sí, no se establece una sanción, pero definitivamente esto no hace inconstitucional el artículo. El hecho de que no exista una sanción en el propio artículo no quiere decir que la autoridad pueda o no emitir una resolución, sobre todo si nosotros tomamos en consideración que se trata de actos administrativos y de que de acuerdo a la ley de responsabilidades que existen, quizás no en este artículo, pero sí en otros situaciones donde se establece pues los plazos para caducidad de las facultades sancionadoras de la autoridad. Y estos plazos se encontraban en el propio artículo 34 de esta ley. El artículo 34 dice que prescriben, así lo determina, que prescriben las facultades de la autoridad si no se emite la resolución correspondiente, dependiendo la falta, si no es grave en 3 años y si es grave en 5 años, prescriben las facultades de las autoridades. Pero además decía otra situación, si ya se inició el procedimiento, se interrumpe, pero con cualquier actuación que se dé durante este procedimiento. Pero si el procedimiento se reanuda, entonces quiere decir que el plazo vuelve a contar. Es decir, no se inicia, pero este plazo se suspende, por decir algo, y se reanuda su conteo en el momento en que se emite la resolución. Aquí encontramos un problema pues un poco serio en cuanto a lo que el legislador entendió por caducidad y por prescripción. Aquí el artículo nos hablaba de prescripción de las facultades de la autoridad. Todos sabemos que cuando hablamos de caducidad de prescripción es la obtención o la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. La diferencia es que cuando hablamos de prescripción es un derecho que es exigible. Y si es exigible, a partir de ese momento podemos contar con el plazo para la prescripción. Cuando estamos en presencia de la caducidad, que también es la pérdida o la obtención de un derecho por el transcurso del tiempo, aquí el chiste es de que no necesariamente tienen que ser exigibles. Tan es así que las facultades de la autoridad, al no haber emitido la expresión correspondiente, lo que sucede es que caduca la facultad del poderlas emitir. Esa es la diferencia entre una figura y otra. Entonces, en algunas otras materias, quizás más en la materia fiscal, estas figuras, la verdad es que se han estudiado y se han definido con mayor claridad. Por ejemplo, se ha dicho que en el caso de la caducidad no se interrumpe, la caducidad se suspende. ¿Por qué se suspende? Porque con cualquier gestión de cobro, con cualquier actuación administrativa que se dé durante el procedimiento, suspende la caducidad de las facultades de la autoridad, pero en el momento en que se reanudan por cualquier situación, el plazo sigue contando, nada más se suspendió, es decir, se suspende y a partir de ahí continúa el conteo del plazo de caducidad. Lo que no sucede, por ejemplo, con la prescripción se interrumpe. Y en el momento en que la prescripción se interrumpe, pues la interrupción hace que ya no se pueda dar la prescripción, se interrumpió y el plazo ya no vuelve a contar, el plazo se acabó. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué sucedió con este artículo? Pues que tenía un problema de técnica legislativa. Aquí se confundieron las dos figuras de manera tajante y se habló en el artículo 34 siempre de prescripción, pero se dijo que la prescripción era interrumpida. Entonces dijeron, pues si se interrumpe, el artículo es inconstitucional porque entonces ya no se va a poder emitir la sanción respectiva. Pero se dijo no, porque el propio artículo, aunque habla de interrupción, lo cierto es que la interpreta realmente como suspensión, porque dice, se interrumpe con la actuación de la autoridad, pero se reanuda en el momento en que se emita la decisión correspondiente. Entonces, la segunda sala interpretó pues, armónicamente estos artículos y lo que se dijo fue, no son inconstitucionales, de lo que se trata es de darles inteligencia a estos artículos y no hay por qué declarar su inconstitucionalidad, pero tampoco entender que el hecho de que no se establezca la sanción, de que la resolución es inválida por
no emitirse en el tiempo, lo haga inconstitucional. Entonces se presentaron los dos asuntos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el de la primera sala que decía que el artículo era inconstitucional y el de la segunda sala que, haciendo una interpretación de estos artículos, llegó a la conclusión de que no lo era. El punto de contradicción, pues como ustedes verán, pues era precisamente el determinar si de la interpretación armónica del artículo 21, fracción tercera, con el 34, podía determinarse si el hecho de que las resoluciones pudieran emitirse con posterioridad a los plazos fijados en estos artículos se convertían en resoluciones inválidas por haberse emitido fuera del tiempo, al no existir dentro del propio artículo la sanción que estableciera su invalidez. La discusión pues fue muy rica en la Corte, hubo pues criterios muy sólidos tanto de una parte como de otra. Sin embargo, en la segunda sala lo que nosotros afirmamos con bastante vehemencia fue lo siguiente: los plazos en materia procesal pues normalmente no son fatales. Los plazos en materia procesal que son fatales son los constitucionales. Cuando hablamos, por ejemplo, en el proceso penal del dictado de los autos de término en el proceso penal, esos plazos son fatales y tienen que cumplirse de manera expresa. Pero cuando hablamos de los plazos legales, estos pueden ser susceptibles de ser movidos. ¿Por qué? Por cuestiones de cargas de trabajo, por justificaciones que se dan a veces en el desarrollo del procedimiento, por cuestiones procesales que hacen que esto se alarguen a veces sin que en un momento dado sea imputable a las partes que esto se vaya alargando demasiado por situaciones probatorias que se tornan luego complejas en su desahogo y en su manera de presentación. Entonces, lo que normalmente se ha establecido en materia de plazos legales, es decir, sí se establecen, y lo deseable pues sería que se cumplieran esos plazos legales, pero no siempre esto es factible. Y nosotros poníamos el ejemplo en el Poder Judicial de la Federación, al menos no sé si la actual ley, pero la anterior decía que una vez fijada la audiencia constitucional, el plazo para dictar la sentencia era de un mes. Y bueno, pues nosotros difícilmente podemos ver por las cargas de trabajo y por las agendas que manejan, sobre todo los jueces de distrito en las audiencias constitucionales, que en un mes puedan estar fallando todas las sentencias. A lo mejor algunas sí, algunas hasta en el mismo día de la celebración de la audiencia, pues porque se trata de cuestiones muy sencillas, quizás algunas de ellas por algún sobreseimiento que motiva dictar fácilmente la sentencia. Pero cuando vamos a entrar al estudio de fondo y si el asunto es complejo, pues no necesariamente vamos a desahogar el dictado de esa sentencia en un mes. De hecho, el propio Consejo de la Judicatura ha establecido otro tipo de términos para, en todo caso, sancionar a los funcionarios si no dictan la resolución, pero dentro de plazos que da el propio Consejo de la Judicatura, no los que se establecen específicamente en la ley de amparo. ¿Por qué? Porque ya de entrada se está considerando que el término que se establece en la ley de amparo, el plazo para dictar esa resolución, es muy perentorio y que no siempre las cargas de trabajo lo permiten. Entonces, por esa razón siempre se ha entendido pues, que los términos procesales que se dan en la ley no son fatales, que sí, es deseable cumplirlos, desde luego, en la medida en que las cargas procesales y el desahogo del procedimiento realmente lo permiten. Pero esto no quiere decir que el hecho de que no se cumpla con estos plazos tengamos como consecuencia que la resolución se convierta en una resolución inválida. Y mucho menos tratándose de una resolución en un procedimiento de responsabilidad. En un procedimiento de responsabilidad, la idea fundamental es que son procedimientos como todos de orden público, de interés general, pero con mayor razón cuando, como parte de la función pública, se está juzgando la actuación de un funcionario público que pudo haber incurrido en algún problema de responsabilidad. Imagínense si el criterio va a ser, pues no se dictó en los 90 días, pues ya la resolución es inválida. Y la persona, pues, ay, qué bueno que no se dictó la resolución, porque con eso la resolución definitivamente no llega a analizar si se hace o no acreedor a la sanción.
yo creo que esto sí resulta ser violatorio del orden público y del interés general, porque la idea fundamental es realmente analizar, estudiar la actuación del funcionario para saber si es o no acreedor a la sanción correspondiente. Entonces, sobre esa base, pues no podemos decir que la idea o lo lógico o lo correcto sería que si no se emite la resolución en el tiempo correspondiente y el artículo no establece la sanción que esto implica, pues que basta para que la sanción sea o la resolución sea inválida. Entonces, la idea para nosotros definitivamente no fue esa. Dijimos, es cierto que lo deseable es que se pongan con los términos, pero no son fatales. Pero por si fuera poco, existe dentro de la propia normatividad los artículos que nos dicen cuándo prescribe una acción o cuándo caduca la facultad de una autoridad. Y en este caso concreto, si bien no se habló de caducidad de las facultades de la autoridad para poder sancionar, que legislativamente habría sido lo deseable y lo correcto, se habló de prescripción y evidentemente no estábamos en la figura de la prescripción. Pero yo digo, bueno, una cosa es que haya habido un error del legislador en la definición de un término y otra muy diferente es que no entendamos de la lectura del artículo cuál fue realmente su intención, y eso lo podríamos obtener de la simple lectura del artículo. El artículo lo que nos estaba diciendo es, se prescribe la acción de la autoridad en 3 años si la falta no es grave, y en 5 si lo es. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo? En realidad lo que tendríamos que entender es que habría que leer el artículo desde el punto de vista de que caducan las facultades de la autoridad en 3 años si la falta no es grave y en 5 si sí lo es. ¿Por qué entendemos que se estaba refiriendo a caducidad y no a prescripción? Porque más adelante el propio artículo nos hablaba también con otro error diciendo, y si en un momento dado se deja de tener alguna actuación, pues se interrumpe la prescripción. Bueno, si estuviéramos hablando de caducidad, pues nosotros sabemos que no podemos hablar de interrupción, porque esto implicaría que interrumpido el plazo ya no podría emitirse la resolución. Sin embargo, el propio artículo nos dice, en la parte en la que continúa, nos dice, pero si tú reanudas la tramitación o dictas otra resolución, pues se entiende que el plazo se reanuda. Entonces no estaba hablándose de una interrupción, en realidad a lo que se estaba refiriendo era a una suspensión, que tratándose de caducidad, pues es perfectamente aceptable y perfectamente entendible. Sin embargo, les digo, esta terminología en el artículo correspondiente, pues sí motivó una gran confusión al grado de que se dijo, es inconstitucional también este artículo. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que establece la interrupción, ya con eso quiere decir que el plazo no se puede reanudar y por tanto, pues el artículo es inconstitucional porque ya no se satisface el plazo respectivo. Y entonces nosotros dijimos no, porque si nada más se hubiera quedado con la definición de interrupción, pues igual sí, no tendríamos la manera de darle inteligencia. Pero el propio artículo adelante nos dice, sí se puede reanudar en el momento en que se emita otra actuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros colegimos? Nunca se refirió de una interrupción. A lo que se estaba refiriendo era una suspensión. Y esta es una figura que nosotros entendemos es propia de la caducidad de las facultades de la autoridad, que sí puede suspenderse, pero que eventualmente puede reanudarse y que no llega a caducar esta facultad hasta que no se concluyan los plazos que el propio artículo dice, que son 3 años y 5, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta fue en realidad la motivación que en la segunda sala dio en ese momento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y afortunadamente el criterio de la primera no había salido por unanimidad, entonces ahí teníamos 2 votos, teníamos 2 votos a favor, y luego, bueno, además el presidente de la Corte, una vez que terminó en la discusión, pues también se inclinó por la interpretación que habíamos hecho en la
sala, y la tesis propuesta fue en el sentido de no declarar inconstitucional el artículo y sí darle inteligencia de esta manera con una interpretación armónica entre los dos artículos, el 21 fracción tercera, el 34, y desde luego haciendo una explicación de lo que normalmente entendemos por caducidad, por prescripción y cuál era el verdadero sentido utilizado en estos artículos precisamente para darles operatividad, porque de ninguna manera podríamos entender que el hecho de que no se estableciera una sanción era más que suficiente para que la resolución que se llegara a emitir con posterioridad fuera impáctil. Ustedes saben que hay algunos precedentes que la propia Suprema Corte ha emitido, que debo reconocer contra mi voto, pero han sido criterios mayoritarios. Por ejemplo, en algunas decisiones en las que se dice no hay plazo para emitir la resolución en algún trámite aduanero, se dice si no se estableció el plazo para que se emita la resolución, bueno, pues el artículo es inconstitucional. Y en mi opinión, pues tampoco podemos estar en esa tesitura, y la segunda sala sigue opinando lo mismo. Sin embargo, cuando esta otra situación se llevó también a la discusión en el pleno de la Corte, ahí sí perdimos la votación. Sí, ahí perdimos la votación, y salió en el sentido de que el artículo, si no establecía plazo alguno, era inconstitucional. Y nosotros siempre hemos tenido la idea de que los artículos pueden no establecer plazo alguno, pero eso no los hace inconstitucionales. Lo que tenemos es que acudir a las reglas generales de prescripción y caducidad que la ley de la materia establece en cada caso, que es lo que nos puede determinar en un momento dado si existe o no la posibilidad de que se emita esa decisión. En el caso de que nos quedemos exclusivamente con el análisis puro y duro del artículo que no está señalando plazo alguno, creo que nuestro análisis es incompleto y le estamos dando una inteligencia que en un momento dado es totalmente aislada, sin tomar en consideración que se trata de un sistema procesal administrativo en el que intervienen figuras como la prescripción y como la caducidad. Comienzo 10 para las 8, no sé si haya lugar a alguna pregunta o algo, pero bueno, como vemos, siempre superan las expectativas esperadas en las conferencias, dice, no es conferencia, pero fue una clase espléndida. Muchísimas gracias, señora ministra Margarita Luna Ramos. al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que sí tendrán la oportunidad de disfrutar de verdaderas conferencias en cuanto escuchen a don Sergio García Ramírez. Esas sí son conferencias. Entonces, de veras, soy mayor de los éxitos y toda mi envidia de no poder quedarme escuchando, pero me retiro para que ustedes se vayan al peligro. ¡Hasta luego! Me han pedido que a nombre de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, a la que pertenecemos todos los aquí congresistas, entreguemos este reconocimiento a la doctora